Hay historias que uno entierra bien hondo, creyendo que el tiempo va a borrarlas. Pero el tiempo no borra. Solo esconde. Y cuando menos lo esperamos, el pasado vuelve. Vuelve con olor a formol, a flores marchitas, y a dolor. Si te gustan las historias que tocan el corazón, suscríbete al canal. Y cuéntame aquí abajo desde dónde estás escuchando. Ahora escucha con el alma, porque esta historia no es fácil de contar. Pero la he cargado durante 60 años. Y creo que ya llegó la hora. Mi nombre es Isabel Cristina de la Vega. Tengo 74 años. Hoy soy abuela de 7 nietos y bisabuela de 2 angelitos que corren por la casa como el viento. Tengo un marido que me acompaña desde hace casi 5 décadas, y una familia hermosa. Pero no siempre fue así. Antes de todo eso, antes de la paz, del alivio, yo viví el silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de culpa. Y ese silencio empezó dentro de una casa que vivía pegada a la muerte. Mi padre se llamaba Pascual. Un hombre serio, de mirada profunda y manos grandes de quien trabaja con respeto. Pero su oficio no era común. Él era el preparador de cuerpos del pueblo de San Jacinto del Valle. Un pueblito pequeño, de esos donde todos se conocen, y los chismes vuelan más rápido que el viento. Vivíamos en la misma casa donde funcionaba la funeraria. Tenía una parte delantera con la recepción, la sala de velación y la sala de preparación. Luego, una puerta pesada, siempre cerrada con llave, daba acceso a nuestra casa. Cocina sencilla, 3 habitaciones, una sala con cortinas gruesas y un patio de piedras blancas. Pero para mí, esa casa nunca fue solo una casa. Era el lugar donde los muertos dormían antes de partir. Y donde aprendí que no todo silencio es paz. A los 7 años, yo ya sabía que era el formol. Sabía el nombre de las flores que ayudan a tapar el olor de la muerte. Y sabía que, a veces, el dolor de una familia llenaba más el aire que el perfume de los lirios. Las personas pasaban a mi lado con la mirada baja, como si yo cargara la sombra del oficio de mi padre. Hija del hombre que cuida a los muertos, decían. Algunos hacían la señal de la cruz al verme. Otros solo murmuraban una oración. No entendía por qué nos temían. Mi padre hacía todo con tanto cuidado, con tanta dignidad. Pero en ese pueblo, cuidar a los muertos era casi tan peligroso como morir. Mi madre, Teresa, era lo opuesto a papá. Habladora, dulce, de esas mujeres que bordan mientras cantan canciones antiguas. Ella decía que el trabajo de papá era necesario. Alguien tiene que preparar el camino de los que se van, decía. Y siempre añadía, es mejor ser recordado por el respeto que por la omisión. Éramos 3 hermanos. Yo, la del medio. Elías, el mayor, callado, observador, siempre con un cuaderno en la mano. Y Tomás, el menor, dulce como la miel, que aún aprendía a amarrarse los zapatos. Nuestra infancia no se parecía a ninguna otra. Mientras otros niños jugaban en la plaza, nosotros escuchábamos oraciones susurradas, llanto contenido, el crujido de los ataúdes al cerrarse. A veces, la sala de preparación quedaba en silencio por días. Otras veces, era un ir y venir de familias en duelo, como si todo el pueblo hubiera decidido morirse de golpe. Elías, desde pequeño, mostraba fascinación. Quería acompañar a papá en la preparación de los cuerpos. Pasaba horas observando. Hacía preguntas extrañas. Los muertos todavía oyen. ¿Cuántos segundos dura el último suspiro? En ese entonces, pensábamos que era curiosidad infantil. Pero hoy, mirando hacia atrás, sé que era otra cosa. En el pueblo había una sola escuela. Y allí conocí a mi mejor amiga, Aurora. La única que nunca me tuvo miedo. Ni a mí, ni a la funeraria. Aurora era luz. Llegaba con moños de colores en el pelo, olor a jabón de lavanda y una sonrisa que iluminaba hasta los días de entierro. ¿Tú vives ahí?, me preguntó el primer día. Asentí, avergonzada. Ella se encogió de hombros y dijo, mi mamá dice que quienes cuidan de los muertos son valientes. A mí me gusta la gente valiente. Desde ese día, fuimos inseparables. Aurora era de esas amigas que uno siente que vienen de otro tiempo. Hablaba despacio, caminaba descalza por el patio de la funeraria como si fuera un campo de flores. No le tenía miedo a nada. Ni a los velorios, ni a los ataúdes, ni a las miradas juzgonas del pueblo. Decía que la muerte solo asusta a quien le teme a la verdad. Pasábamos horas juntas. Hacíamos las tareas en la mesa de la cocina, mientras mamá preparaba té de canela y rezaba bajito por las almas recién partidas. Aurora era curiosa, pero de la forma buena.
Quería saber cómo funcionaba la mesa de preparación, qué era embalsamar, si los muertos soñaban. Yo reía, le decía que eso solo papá podía responder, pero ella insistía. Vives aquí, Isabel. Debes saber cosas que nadie más sabe. Al atardecer, nos sentábamos en el banco de piedra del patio, junto al viejo níspero, e imaginábamos nuestro futuro lejos de allí. Ella quería ser enfermera. Yo quería ver el mar. Ninguna sabía bien cómo lograrlo, pero creíamos que era posible. Y eso bastaba. Elías nunca quiso a Aurora. O quizás, la quería demasiado, de una forma rara. Cada vez que venía a casa, él inventaba excusas para pasar por la cocina, o espiar desde el pasillo. Una vez, Aurora me dijo en voz baja: «Tu hermano me mira como si quisiera ver qué tengo por dentro». Reí. Pero luego lo pensé. Y era verdad. Elías tenía esa mirada. Una que atravesaba. Que observaba más de la cuenta. Como si viera a las personas por dentro. Pero no de forma bonita. Como si buscara algo escondido. Mamá decía que solo era reservado. Cada quien siente la vida a su manera, hija. Pero papá ya estaba preocupado. Últimamente, Elías pasaba más tiempo en la sala de preparación de lo necesario. A veces entraba solo, cuando papá no estaba. Y si alguien le preguntaba qué hacía allí dentro, respondía con voz fría: «Estudio. Estoy estudiando la naturaleza de la muerte». Elías siempre tenía un cuaderno negro, forrado en tela oscura. Allí anotaba fechas, nombres, observaciones sobre los cuerpos que pasaban por la funeraria. Pero también había dibujos. Dibujos de mujeres muertas, demasiado detallados, casi obsesivos. Una noche, papá encontró ese cuaderno y no dijo una palabra. Solo lo guardó bajo llave en el escritorio. A la mañana siguiente, Elías forzó la cerradura, y se lo llevó. Esa noche, Aurora me preguntó: «¿Confías en tu hermano, Isabel?». Tardé en responder. Porque la verdad era que no lo sabía. El mes siguiente llegaron más cuerpos de chicas jóvenes. Accidentes, enfermedades repentinas, una ahogada en el río, otra que cayó de la bicicleta y se golpeó la cabeza. Papá decía que era coincidencia. Pero había algo en el aire. Algo pesado. Mamá quemaba incienso cada noche, recitaba salmos en voz baja, encendía velas en la cocina. ¿Y Elías? Bueno, Elías sonreía. Sonreía más de lo normal. En la escuela, Aurora empezó a toser. Primero una tos seca. Luego, fiebres bajas. Mamá decía que era el clima, que pronto pasaría. Pero yo sabía que no era solo eso. Aurora comenzó a faltar. Un día a la semana. Luego 2. Yo llevaba sus cuadernos a su casa, la ayudaba con las tareas, le llevaba dulces que preparaba mi mamá. Y vi cómo sus ojos iban perdiendo el brillo. Una tarde, me tomó de la mano con fuerza y dijo: «Si muero, Isabel, prométeme que no dejarás que nadie me toque». Reí, queriendo suavizar. «No digas eso, Aurora». Pero ella no sonrió. «Promete. Nadie. Ni tu hermano. Ni nadie». Lo prometí. Esa noche, Elías se quedó hasta tarde en la sala de preparación. Papá ya se había acostado. Mamá también. Me quedé despierta, escuchando el sonido metálico de las herramientas. Pero ese día no había ningún cuerpo. Ningún servicio había sido agendado. Mi corazón latía con fuerza. Me levanté de la cama despacio, abrí la puerta de la habitación y fui hasta la cocina. La luz de la sala de preparación estaba encendida. Por la rendija de la puerta, vi a Elías con el cuaderno en la mano, escribiendo, murmurando cosas que no entendí. Cerré la puerta en silencio. A partir de ese día, empecé a evitar a Elías. Y a rezar con todas mis fuerzas para que Aurora se recuperara. Pero el destino ya tenía otros planes. Los días se volvieron más largos sin Aurora en la escuela. Me sentaba sola en el banco de madera bajo el flamboyán, esperando escuchar su risa ligera, que siempre llegaba antes que ella. Pero ya no llegaba. Cada semana traía peores noticias. La tos empeoraba. La fiebre no bajaba. El médico del pueblo, un señor de manos temblorosas y voz arrastrada, decía que era una infección respiratoria. Un poco de reposo y se le pasará, decía. Pero yo veía en los ojos de la madre de Aurora, que no se le pasaría. Un día, fui a su casa con una torta de maíz que había horneado mamá. Aurora ya no se levantaba de la cama. Los ojos hundidos, la piel amarillenta, los labios partidos. Intentó sonreír al verme, pero solo logró un suspiro.
Estoy bonita, bromeó. Siempre lo eres, respondí, tragándome el nudo que se me subía a la garganta. Pasamos esa tarde en silencio. Me dio un pañuelo bordado con nuestras iniciales, A e I. La amistad también es una forma de eternidad, susurró. Al despedirme, me tomó la mano otra vez. Esta vez con más fuerza. Si pasa lo peor, prométemelo otra vez. No pregunté qué. Solo asentí. Y me fui corriendo, como si pudiera huir de la verdad. 2 días después, la casa de Aurora amaneció cerrada. Su padre había conseguido un aventón hasta la capital. La llevaron a un hospital más grande. No pude despedirme. Me quedé con el pañuelo en la mano, y un vacío en el pecho. En la funeraria, papá se mostraba más serio de lo normal. Mamá rezaba aún más fuerte. ¿Y Elías? Elías andaba inquieto. Revisaba cajones, limpiaba instrumentos que ni se usarían. ¿Qué haces?, le pregunté. Preparando el ambiente, respondió con una sonrisa que me heló la piel. Esa semana no llegó ninguna noticia. Después de tanto silencio, mi esperanza comenzó a despertar otra vez. Tal vez Aurora estaba mejor. Tal vez regresaría. Pero la esperanza es cruel cuando se alimenta de ilusiones. El viernes por la tarde, el camión de la funeraria de Santa Teresa se estacionó frente a nuestra casa. Y en ese instante, lo supe. No necesité ver el ataúd. Ni escuchar las palabras de papá. Ni oler las flores frescas que acompañaban el cuerpo. Bastó con ver su mirada. Y el silencio. El mismo silencio que siempre rodeaba a los muertos. El cuerpo de Aurora llegó poco antes del atardecer. Papá recibió los documentos del hospital, habló en voz baja con el conductor y le pidió a mamá que preparara la sala de velación. Era una tarde dorada, pero la casa parecía sumida en sombra. Las paredes, antes claras, se veían grises. El aire era pesado, espeso. Mi amiga, mi única amiga, estaba allí, dentro de un ataúd cerrado. No lo abran hasta que termine la preparación, dijo papá. Ella merece respeto. Ella merece amor, pensé. Mamá me llevó a la habitación. Me dijo que descansara. Pero ¿cómo descansar cuando el mundo se derrumba al lado de tu almohada? Elías pasó el resto de la tarde rondando la sala de preparación. Dijo que iba a ayudar a papá. Pero papá se negó. Hoy, no. Anda a descansar. Él obedeció, pero no por mucho tiempo. Esa noche, me despertó un ruido extraño. El crujido leve de la madera del suelo. El clic suave de la puerta trasera abriéndose. Me levanté despacio. En la cocina, todo estaba oscuro. Pero por la rendija de la puerta de la sala de preparación, había luz. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Y papá jamás dejaba luces encendidas a esa hora. Se me erizó la piel. Sentí un olor más fuerte de lo normal, no solo formol, sino algo metálico, tibio, casi ácido. Me acerqué a la puerta. Escuché un sonido apagado. Algo entre un sollozo y un suspiro. Pegué el oído a la madera. Y en ese instante, escuché una voz. Débil. Casi un susurro. Pero era la voz de Elías. Decía el nombre de Aurora. Una y otra vez. Y otra vez. Me temblaban las rodillas. La mano me sudaba en la manija. No tuve el valor de abrir. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y recé como nunca antes había rezado. A la mañana siguiente, desperté con los ojos pesados y la garganta seca. Sentía que no había dormido, que solo había cerrado los ojos un instante, con el corazón aún acelerado. Elías estaba en la cocina. Tomaba café como si nada hubiera pasado. El cabello peinado, la camisa planchada. La misma mirada vacía de siempre. Pero ese día, había algo más. Parecía satisfecho. Evadí su mirada. Me senté a la mesa con mamá, que preparaba pan tostado y ponía té de anís sobre la mesa, como todos los domingos. La sala de velación ya estaba siendo decorada. Mamá eligió lirios blancos, los preferidos de Aurora. Papá aún no salía de la sala de preparación. El cuerpo llegó muy frágil, había dicho el día anterior. Necesita un cuidado especial. Y como siempre, hacía todo con el mayor respeto. Pero esa noche, esa luz encendida, esa voz de Elías. La duda me carcomía por dentro. Al mediodía, la funeraria abrió para los primeros visitantes. Aurora descansaba dentro del ataúd, vestida con un vestido celeste, el mismo que usó en nuestra presentación de poesía. El rostro sereno. Los ojos cerrados.
Papá dijo que fue la única forma de dejarla en paz. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Elías estaba allí, de pie, al fondo de la sala, observando a cada persona que se acercaba. Y cuando vio el cuerpo de Aurora, no mostró tristeza. Solo un leve movimiento en las comisuras de los labios. Como si hubiera ganado algo. Yo no podía acercarme al ataúd. Me quedé en un rincón, con el pañuelo bordado en las manos, temblando. Sentía náuseas, como si mi cuerpo gritara una verdad que mi mente aún se negaba a aceptar. Esa noche, tras el velorio, papá recogió todos los objetos. Cerró el ataúd. Y llevó el cuerpo de Aurora de nuevo a la sala de preparación para los últimos ajustes antes del entierro, que sería a la mañana siguiente. Mamá me pidió que me fuera a dormir. Pero el sueño no llegaba. Sentía que el secreto de esa casa aún no había sido revelado. Poco después de la medianoche, oí pasos. No eran los pasos de papá. Él estaba exhausto. Se había acostado antes de la cena. Elías, en cambio, seguía despierto. Me quedé en silencio en la habitación, escuchando los crujidos de la madera, el cuidadoso abrir de la puerta de la sala de preparación, el clic de la llave girando. Y entonces, la luz se encendió otra vez. Esta vez no me contuve. Salí descalza del cuarto. La casa estaba sumida en sombras, con solo una línea de luz escapando por debajo de la puerta cerrada. Me acerqué con el corazón en la garganta. La manija ardía en mi mano. La giré despacio, y, para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Empujé apenas una rendija. Lo suficiente para ver. Elías estaba allí, inclinado sobre el cuerpo de Aurora. El ataúd estaba abierto. La sábana, corrida. El vestido azul, descolocado. Y sus manos. Dios mío. Sus manos estaban donde jamás deberían estar. No entendí todo en ese momento. Pero mi cuerpo lo entendió. Mis huesos lo supieron. Mi estómago se volteó. Empujé la puerta con fuerza. «Apártate de ella», grité con la voz que me quedaba. Elías se volteó, el rostro cubierto de sudor y rabia. Los pantalones aún desabotonados. La mirada, sin alma. Me miró como un animal acorralado. «No deberías estar aquí», gruñó. «¿Vas a contarlo? Nadie te va a creer». Yo temblaba. Las piernas me fallaban. Pero no me quedé callada. «Estás enfermo. Eres un monstruo». Él se abalanzó sobre mí. Me agarró del brazo con fuerza. Dolía. Intenté zafarme. Pero era más fuerte. «Si se lo cuentas a alguien, te juro que te mato». Su voz era baja, pero firme. Fría. Y entonces, me empujó contra la pared. Golpeé la cabeza. El mundo dio vueltas. Por un segundo, pensé que perdería el conocimiento. Pero no. La rabia me mantuvo de pie. Empecé a gritar. Con todo lo que tenía. Grité el nombre de mi padre. Grité pidiendo ayuda. Grité hasta que la garganta se me desgarró. Escuché pasos corriendo. La puerta de la sala se abrió de golpe. Era papá. Él vio la escena. Me vio en el suelo. Vio el cuerpo de Aurora expuesto. Vio a Elías, aún sin reaccionar. Y en ese instante, el rostro de mi padre cambió. Ya no era el hombre sereno de la funeraria. Era un padre herido. Y furioso. «Aléjate de ella», gritó con una voz que nunca antes le había escuchado. Elías retrocedió, pero ya era tarde. Papá lo alcanzó en 2 pasos. Lo empujó contra la pared. Lo sostuvo por el cuello de la camisa. Nunca había visto a mi padre así. Sus ojos, llenos de lágrimas y odio. «Tú, le hiciste esto a Aurora». Elías intentó negar. Pero no pudo. Solo bajó la mirada. Papá me miró. Vio mi rostro. La herida en mis ojos. Y entendió. En ese instante, algo se rompió para siempre. Esa noche, vi llorar a mi padre por primera vez. No lloró fuerte. No gritó. Solo se sentó en el suelo de la sala de preparación, con las manos cubriéndose el rostro, los hombros temblando en silencio. Mientras tanto, Elías fue encerrado en su habitación. Papá lo mandó allí después de echarlo con un grito que pareció retumbar hasta el cementerio. Mamá apareció con los ojos muy abiertos. «Pascual, ¿qué pasó?» Él no respondió. Solo dijo: «Lleva a Isabel a su cuarto. Cierra la puerta. No dejes que salga». Obedecí. Pero no dormí. Me quedé sentada en la cama, con el pañuelo de Aurora apretado en la mano y el dolor ardiendo por dentro.
Más tarde, escuché el sonido del candado de la puerta trasera abriéndose. Pasos firmes cruzaron el pasillo. Y luego, el silencio. A la mañana siguiente, papá parecía otro hombre. El rostro marcado, los ojos enrojecidos, pero la espalda recta. Siempre había sido un hombre de fe. Pero ese día, parecía que la fe le había sido arrancada. Nos sentamos a la mesa en silencio. Elías no apareció. Mamá servía té con las manos temblorosas. Hasta que papá habló. Bajo. Despacio. Pero con la firmeza de quien ya ha tomado una decisión sin vuelta atrás. Elías ya no va a vivir en esta casa. Mamá abrió los ojos. Pascual, es tu hijo. Ya no lo es, respondió. No después de lo que hizo. Ella no preguntó qué. Creo que, en el fondo, siempre supo que algo no estaba bien. Solo no quería verlo. Ese mismo día, papá viajó con Elías a una ciudad lejana, donde había un hospital psiquiátrico. No contó los detalles. Solo dijo que era un lugar donde envían a los que deben ser olvidados. Antes de partir, me llamó aparte. Tomó mis manos y dijo: Eres fuerte, Isabel. Más fuerte de lo que yo fui. Pero lo que viste, debe quedarse entre nosotros. Si esto se sabe, Aurora nunca descansará. Ni tú. Asentí. Con el corazón roto. Pero sin fuerzas para contradecirlo. Me dio un beso en la frente. Fue la última vez que vi a mi hermano. Elías se fue sin mirar atrás. Esa tarde, papá volvió solo. Y preparó el velorio de Aurora como si fuera el de una santa. Flores blancas por todas partes. Música suave sonando en la radio antigua. Su cuerpo arreglado con ternura, el rostro en calma, las manos entrelazadas. Todo el pueblo vino. Todos decían cuánto la querían. Cuánto brillaba su luz. Y cuánto se apagó demasiado pronto. Yo me quedé en el fondo de la sala. Con la cabeza gacha. Con un nudo en la garganta. No lloré delante de nadie. Pero por dentro, mi mundo se venía abajo. Papá se quedó junto al ataúd durante toda la ceremonia. No soltó el rosario. No comió. No habló. Solo estuvo ahí. Vigilando. Como si aún necesitara proteger a Aurora, incluso después de muerta. Mamá lloraba bajito a mi lado. Sollozos que venían de un lugar profundo. Tal vez culpa. Tal vez miedo. Cuando cerraron el ataúd y lo cargaron hasta el coche fúnebre, papá insistió en conducir. Él mismo manejó hasta el cementerio. Y él mismo bajó del auto con los ojos fijos en el suelo. Aurora fue enterrada al atardecer. Y en ese momento, supe con certeza. Mi padre no solo estaba enterrando a una niña. Estaba enterrando también a su propio hijo. Y a una parte de nuestra familia que nunca volvería. De regreso a casa, el silencio en el coche era absoluto. Mamá sostenía un rosario entre los dedos, sin poder rezar. Al entrar en la casa, papá cerró la puerta de la sala de preparación y la trancó con 2 vueltas de llave. Después, dijo en voz baja: Nadie entra más aquí. Ni por curiosidad. Y así comenzó el silencio que duraría décadas. Un silencio que creció con el tiempo. Que se infiltró en las paredes. En las miradas. En las sonrisas forzadas de las fiestas de Navidad. En las palabras que nunca fueron dichas. Yo tenía apenas 13 años. Pero esa semana, envejecí como 20. No de cuerpo. De alma. Era como si alguien hubiera apagado los colores de las paredes, quitado el sonido de nuestra rutina, como en una película muda. La sala de preparación, donde antes papá trabajaba con esmero, quedó cerrada. La llave desapareció. Nunca más volvió a hablar de Elías. Ni con mamá. Ni conmigo. Si alguien del pueblo preguntaba por él, la respuesta siempre era la misma. Está estudiando fuera. Le dieron una beca. Va a ser médico. Y como papá era un hombre respetado, nadie se atrevía a dudar. La mentira se convirtió en nuestra nueva verdad. Mamá empezó a bordar más que nunca. Pasaba horas cosiendo manteles que nadie había pedido. Y a veces, se quedaba con la aguja en el aire, la mirada fija en la ventana, como si esperara que algo, o alguien, regresara. Papá envejeció de un día para otro. La espalda más encorvada. Las manos más lentas. La voz, casi ausente. Y yo seguía. Iba a la escuela. Hacía las tareas. Ayudaba en la casa. Pero algo dentro de mí había cambiado. Me volví más callada. Más observadora. Más desconfiada del mundo. En la escuela, nadie hablaba ya de Aurora. La vida en el pueblo seguía. Bodas,
bautizos, muertes. Pero para mí, todo eso parecía lejano. Como si viviera detrás de un vidrio, viendo pasar todo sin formar parte de nada. Pasaron 2 años así. Silenciosos. Lentos. Hasta que papá me llamó para hablar. Fue una tarde de domingo, mientras mamá dormía con el rosario en la mano y la tetera silbaba sola en la cocina. Nos sentamos a la mesa. Me miró con ojos cansados y dijo: «Ya eres una señorita, Isabel. Y sé que lo que viviste no fue justo. Pero yo no soy eterno. Y necesito asegurarme de que tengas un futuro». Asentí, aunque no entendía del todo lo que quería decir. Entonces, me contó. Había hablado con el dueño de una tienda en la ciudad vecina. Un hombre respetado, viudo, con un hijo de 22 años, Joaquín. Dijo que él había preguntado por mí en una de las misas, y que quería conocerme. Se me revolvió el estómago. Nunca había pensado en casarme. No después de todo lo que pasó. Pero papá no me obligó. Solo dijo: «Te mereces empezar de nuevo, en otro lugar. Donde nadie conozca tu pasado. Donde puedas vivir en paz». Y lo entendí. Él quería sacarme de allí. Protegerme. De la casa. Del silencio. De la memoria. 2 semanas después, Joaquín vino a almorzar con nosotros. Era alto, educado, de ojos claros y voz suave. Trajo flores para mamá y pan dulce de la panadería del pueblo. Conversó con papá sobre negocios. Y conmigo, sobre libros. Tenía una pequeña biblioteca en casa y amaba la poesía. Habló de autores que yo solo conocía por las portadas gastadas de la biblioteca escolar. Y cuando mencionó a Aurora, diciendo que ella también amaba los versos, sentí un escalofrío. Como si ella estuviera allí, empujándome en la dirección correcta. En los meses siguientes, Joaquín regresó varias veces. Siempre amable. Siempre paciente. Y poco a poco, fui dejando que viera partes de mí que yo misma había olvidado. Reíamos. Caminábamos por la plaza del pueblo. Hablábamos del futuro. Y un día, me preguntó: «¿Crees que, a pesar de todo, puedes empezar de nuevo?» Tardé en responder. Pero luego dije: «No lo sé. Pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida enterrada con los que ya se fueron». 2 meses después, nos casamos. Fue una ceremonia sencilla. En la iglesia del pueblo. Con poca gente, flores modestas y el vestido blanco que mamá cosió con tanto amor. Papá me llevó hasta el altar. Con pasos lentos y los ojos llenos de lágrimas. Antes de entregarme, susurró: «Perdón, hija mía. Por no haberte protegido antes». Lo abracé con fuerza. Fue la primera vez que lloramos juntos. Esa noche, salí de la casa donde crecí. De la casa de los muertos. De la casa del silencio. Y comencé mi nueva vida con Joaquín, en un pueblo donde nadie sabía mi nombre. Pero el pasado. El pasado no se borra tan fácil. Viaja con uno. Se esconde en las maletas, en los sueños, en las noches sin dormir. Y aun cuando creemos haberlo superado, vuelve a aparecer. La vida con Joaquín era tranquila. Él era paciente, bondadoso, de esos hombres que hablan en voz baja incluso cuando están enojados. Nunca alzó la voz conmigo. Nunca exigió lo que yo no podía dar. Al principio, me asustaba esa calma. Ese silencio que no dolía. Esos gestos simples, como tomar mi mano en el mercado o invitarme a ver el atardecer desde el balcón. Era como si mi cuerpo no supiera qué hacer con tanta paz. 1 año después del matrimonio, nació nuestro primer hijo, Antonio. 2 años más tarde, llegó Clara. Y por último, el pequeño Diego, nuestro Benjamín. La casa se llenó de sonidos que nunca había tenido. Risas, pasos corriendo, llantos en la madrugada. Y eso me fue sanando poco a poco. O al menos, adormeciendo lo que habitaba en mí. Durante mucho tiempo, logré creer que había dejado el pasado atrás. Solo le escribía a mamá de vez en cuando. Ella respondía con cartas breves, llenas de nostalgia y recetas de familia. Contaba que papá ahora cultivaba menta en el patio, y que rezaba todos los días por lo que ya no se puede cambiar. Nunca mencionaba a Elías. Pero entonces, empezaron a llegar otras cartas. De un remitente desconocido. Los sobres eran sencillos, sin dirección visible, pero el sello postal lo dejaba claro: venían de la ciudad donde papá había internado a Elías. Al principio, pensé en tirarlas. El nombre en el frente siempre era el de papá. Pero la culpa tiene memoria larga. Guardé la primera en un cajón. Después la segunda. Y la tercera.
Joaquín preguntó, un día. ¿Son de tus padres? Negué con la cabeza. De alguien que ya no debería escribir. Él no insistió. Tiempo después, en una visita a mis padres, encontré a mamá más apagada. Tenía ojeras profundas y la piel pálida. Estaba sentada con papá en el patio, el rosario enrollado entre los dedos. Él sigue mandando cartas, susurró, como si hablara de un fantasma. Pide volver. Dice que ha cambiado. Papá, con la mirada fija en el suelo, solo dijo. No he respondido. Y no voy a responder. Guardamos silencio durante varios minutos. ¿Quieres leerlas? Pregunté, sin saber si debía. Mamá negó con la cabeza. No. Aún no. Tal vez algún día. De vuelta en casa, Joaquín me esperó en silencio. Me ofreció té. Colocó una manta sobre mis hombros. Y dijo. No necesito saber todo. Pero quiero que sepas, que estoy aquí. Incluso cuando regresan las sombras. Esa noche, lloré. Por primera vez en mucho tiempo. Lloré por Aurora. Por papá. Por mí. Y hasta por Elías. Aunque sabía lo que había hecho. Aunque odiaba en lo que se convirtió. Era imposible arrancarlo de dentro de mí sin llevarme también una parte de mi infancia. En los años siguientes, las cartas dejaron de llegar por un tiempo. Pensé que había desistido. O que había muerto. Pero un día, regresaron. Más esporádicas. Más cortas. Más desconectadas. La letra temblorosa. Las frases confusas. Cosas como. Quisiera recordar el olor de casa. Todavía están enojados conmigo. Aurora me visita en sueños. Ella me perdonó. No tuve valor de mostrar eso a nadie. Era como si cada carta abriera una herida que yo ya había cosido con tanto dolor. Un día, mamá me escribió. Papá guarda todas. Las lee solo en el cuartito del fondo. Y luego las quema en la estufa a leña. Y agregó. Nunca lloró tanto como el día que leyó la primera. Pero aún así, nunca respondió. Mis hijos crecieron. Antonio ingresó a la universidad. Clara empezó a salir con alguien. Diego aprendió a tocar la guitarra. Y yo. Yo fingía bien. Fingía ser solo una madre más, una esposa más, una señora común de ciudad. Pero dentro de mí, había un cuarto oscuro. Cerrado. Con las luces apagadas. Y dentro de él, los recuerdos que nunca logré borrar. Las cartas, seguían allí. En una caja de madera que escondí en lo alto del armario, junto con el pañuelo bordado por Aurora. Me decía a mí misma que no era el momento. Pero en el fondo, sabía. Algún día. Alguien tendría que abrir esa caja. El tiempo pasó como un río silencioso. Mis hijos crecieron, llegaron los nietos, los cumpleaños pasaban con torta, fotos y canciones. La casa se llenó de voces nuevas. Pero en el fondo, yo seguía con aquella caja escondida. Y con el silencio que había aprendido a cargar como parte del cuerpo. Fue una mañana nublada cuando recibí la llamada. Papá había fallecido mientras dormía. Mamá lo encontró sentado en su sillón, con el rosario en la mano y los ojos cerrados. Sereno. Como si solo esperara que alguien lo llamara de vuelta. Volví a San Jacinto del Valle ese mismo día. La ciudad parecía más pequeña. O tal vez yo había crecido demasiado por dentro. Al llegar a la antigua casa funeraria, ya clausurada desde hacía años, sentí un nudo en la garganta. La puerta seguía siendo la misma. El jardín, cubierto de maleza. Y la puerta de la sala de preparación, aún cerrada con la misma llave de hierro. Mamá me recibió con un abrazo largo. Más largo que cualquier conversación que tuvimos en los últimos años. Había algo en sus ojos. Un cansancio que venía del alma. Como si ahora, por fin, estuviera lista. Nos sentamos en el patio, bajo la parra. Sirvió té de manzanilla, el mismo de cuando yo era niña. Y luego de unos minutos en silencio, dijo. Tú aún tienes las cartas. Asentí. Yo también. Fue entonces que trajo una caja de madera oscura. Igual a la mía. Y allí, juntas, comenzamos a abrir lo que pasamos toda una vida evitando. Las cartas de Elías variaban entre arrepentimiento, confusión, desesperación y delirio. Algunas eran frases desconectadas. Otras eran descripciones. Relatos. Mamá me entregó una de las más antiguas, doblada por la mitad. No quería ser así. Intenté resistirme. Pero el silencio de la noche me llamaba. Y cuando los cuerpos estaban allí, tan quietos,
Yo me sentía en paz. Como si por fin alguien no tuviera miedo de mí. Temblé. Pero seguí leyendo. No era deseo. Era control. Era el único momento en que no me sentía insignificante. Cerré los ojos. Recordé la noche en que lo vi sobre Aurora. Su mirada. Su respiración pesada. El asco que sentí de mí misma por haber callado tanto tiempo. Mamá me miró con lágrimas en los ojos. Tu padre lo sabía antes de que tú lo vieras. Lo sospechaba. Pero no quería creerlo. Hasta el día en que tú lo contaste. ¿Y por qué no lo denunciaron? Pregunté con la voz entrecortada. Porque en aquella época, denunciar a un hijo era enterrar a toda la familia. Era volverse blanco. Era cargar un nombre que nadie quería pronunciar. Y él, era nuestro niño. Nuestro primogénito. Me quedé en silencio. El dolor no era menor, pero ahora tenía compañía. Tu padre lo internó por vergüenza. Pero también por miedo. No sabía hasta dónde podía llegar Elías. Papá nunca volvió a trabajar en la funeraria después de eso. Cerró la sala. Nunca más preparó un cuerpo. Nunca más sonrió por completo. Él decía que lo que Elías mató no fue solo a Aurora. También mató su fe en lo que hacía. En la muerte como algo digno. Respetuoso. Eso me golpeó como una bofetada. Papá había dedicado su vida a cuidar el paso de los otros. Y fue justamente la muerte la que arrastró a su hijo al fondo del abismo. Mamá continuó. Hiciste lo correcto, Isabel. Si no hubieras hablado, Elías pudo haber llegado más lejos. Con otra niña. O contigo. El estómago se me revolvió. Nunca había pensado en eso. En la posibilidad de que fuera yo. Después del entierro de papá, sencillo, como él pidió, volvimos a la casa. Mamá me llevó hasta la puerta de la sala de preparación. La misma cerrada hacía décadas. Sacó la llave que llevaba colgada al cuello. Me la entregó. Y dijo: solo tú puedes decidir si quieres abrirla. Sostuve la llave durante un buen rato. Estaba fría. Pesada. Como el pasado. Y ese día, no la abrí. Porque hay puertas. Que ya no necesitan abrirse. Pero sí, necesitan ser reconocidas. Lo que hice fue diferente. Enterré la llave junto a la tumba de papá. Con una flor blanca. Y una carta. Escrita por mí. Meses después del entierro de papá, volví a mi casa. La rutina pronto me envolvió otra vez. Los nietos, los almuerzos de domingo, las plantas en el jardín. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ahora, el silencio ya no era miedo. Era espera. Como si mi cuerpo supiera que el final de esa historia aún no había llegado. Y llegó. Una mañana de cielo despejado, junto con el cartero. Era un sobre marrón, envejecido, dirigido a mí, por primera vez. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible. Pero la reconocí enseguida. Elías. Lo abrí con las manos frías. El papel adentro estaba amarillento. La tinta, desvanecida en algunos fragmentos. Isabel. Tal vez esta sea la última vez que pueda escribir. No sé cuántos años tengo. El tiempo aquí es confuso. Los rostros se repiten. Los gritos también. Respiré hondo. A veces, sueño con Aurora. Pero no dice nada. Solo me mira. Y cuando despierto, la almohada está mojada. Quisiera que supieras que recuerdo. Recuerdo el olor de su vestido. Tu voz gritando mi nombre. Y la mirada de papá. Nunca pedí perdón. Porque ni yo sé si lo merezco. Pero quisiera. Quisiera volver atrás. Quisiera nacer de nuevo, sin este hueco dentro de mí. Pero no hay regreso. Me dijeron que estoy enfermo. Que lo que hice tiene nombre. Pero ningún nombre justifica lo que les quité. Yo fui la sombra de esta familia. Si puedes, no me perdones. Solo olvídame. Y si algún día tus hijos preguntan, cuéntales la verdad. Porque el silencio solo protege al que hiere, nunca al que sufre. Cerré los ojos. Y dejé que las lágrimas cayeran. Sin culpa. Sin vergüenza. Esa noche, llamé a mis 3 hijos. Antonio, Clara y Diego. Nos sentamos en la sala, como hacíamos cuando eran pequeños. Notaron algo en mi voz. Pero escucharon, en silencio, de principio a fin. Les conté todo. Con pausas, con dolor. Sin adornos. Sin exageraciones. Hablé de Aurora. De mi hermano. De lo que vi. De lo que guardé. De lo que su padre nunca supo.
Al terminar, había un silencio espeso en el aire. Clara fue la primera en hablar. Mamá, ¿por qué nunca nos contaste esto? Porque creía que callar era protegerlos. Pero hoy sé que la verdad libera más que el silencio consuela. Antonio tomó mi mano. Diego se limpió los ojos. Y yo, por primera vez, me sentí liviana. Al día siguiente, tomé la carta de Elías. Caminé hasta el río donde Aurora y yo solíamos jugar. Estaba casi seco, pero aún corría con timidez entre las piedras. Leí la carta en voz alta, por última vez. Luego, la doblé con cuidado. Y dejé que el viento la llevara hacia el agua. No era perdón. Era adiós. Hoy, con 74 años, puedo decir que viví muchas vidas. La de la niña que creció entre los muertos. La de la joven que perdió su inocencia en una sola noche. La de la esposa que aprendió a confiar de nuevo. La de la madre que amó, aún con miedo. Y la de la mujer que, finalmente, decidió hablar. Durante mucho tiempo, creí que callar era la mejor opción. Pensé que proteger la memoria de mi padre, el honor de mi madre y la estabilidad de mi familia dependía del silencio. Pero no era así. El silencio solo sirvió para esconder lo que dolía. Para proteger al que falló. Y para ahogar al que sobrevivió. Hoy entiendo que contar mi historia no es traicionar a mi familia. Es honrar mi propia alma. Elías murió hace 2 años, en un hospital en ruinas. Recibí la noticia por teléfono. La enfermera dijo que partió en silencio, mirando por la ventana. Sin nombre. Sin visitas. Sin lápida. Ese día, no lloré. No por odio. Sino porque ya no quedaba nada por sentir. Salí al balcón, me senté con mi tejido sobre el regazo y miré el cielo. Un cielo limpio. Sin nubes. Sin peso. Y ahí entendí que perdonar no es olvidar. Es dejar de cargar lo que nunca fue nuestro. Mucha gente guarda secretos creyendo que así se protege. Pero la verdad es que los secretos también envejecen. Se pudren. Y un día, vienen a cobrar lo suyo. Si tú cargas algo desde hace mucho tiempo, te lo digo de corazón. Suéltalo. Dilo. Compártelo. Libérate. Porque guardar no es lo mismo que sanar. Y porque a veces, lo que escondemos para proteger, es justamente lo que nos impide vivir. Si esta historia te tocó, comenta aquí abajo. Y suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias que calientan el corazón, incluso cuando vienen de la sombra. Y nunca lo olvides. Los muertos nunca me dieron miedo, solo los vivos.